Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro, miércoles 1 de noviembre. Vamos a debatir diversos temas, para ello nos acompaña una mesa de invitados, César Campos, Iván García, Víctor Andrés Ponce y Dieter Columbus. A todos muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian. A ver, arrancamos con el tema de la reconstrucción, César, arrancamos contigo, ¿no? Ha salido una información, hoy día también justamente leía a Pedro Laechea que fue un tema política, un tema político también, la salida de Pablo de la Flor. ¿Cómo tú analizas el tema, la salida de Pablo de la Flor? ¿Te dice algo más allá de los reclamos? O sea, ¿qué pasó en el Ejecutivo para que finalmente hayan aceptado, sin dudas ni murmuraciones, la salida de Pablo de la Flor y finalmente decir que ahora la cosa va a ser mejor, que se van a corregir los errores iniciales? En mi caso, Cristian, lo anticipé porque el mismo día del censo, cuando había pasado 24 horas de la declaración de Pablo de la Flor al diario El Comercio, en la que da la impresión que confronta directamente con las autoridades regionales, y digo da la impresión porque ya después me he explicado respecto a que creo más bien que cuestiona la relación institucional que había entre su autoridad y la de los gobiernos regionales. Fui el único que se ocupó del tema y luego lo he seguido ampliamente acá con Mario Ghibellini y Verónica Linares y llegando a la conclusión de que iba a renunciar, y un día antes dijimos renunciará, no le queda otro camino. Por supuesto que ha sido una cuestión política, y una cuestión política donde el pasivo más grande lo tiene el gobierno. A mí me da la impresión que el gobierno lo dejó colgado de la brocha, siempre como suele pasar, no solamente en ese gobierno, sino en otros. Oye, te nombro para que tú ejecutes tal tarea y vamos a ver qué tal te va. Y lo que espero es que mantengas buenas relaciones, entre comillas, por ejemplo, con los grupos subnacionales de gobierno en nuestro país, que la verdad sus capacidades, sus competencias no están muy bien determinadas en función a la autoridad de la reconstrucción con cambios que se creó. Ese es el fondo del asunto. Yo estoy convencido que Pablo de la Flor, luego de las declaraciones, sobre todo que Juan Cheput prestó, siendo miembro de la bancada parlamentaria y cuestionándolo, llevando el terreno, como digo, de un cuestionamiento de la relación institucional al tema personal, evidentemente pues se cometió un error y lo dejaron y le quitaron la escalera y la alfombra a Pablo de la Flor. No quedaba otro camino. Creo que el nombramiento del señor Edgar Quispe u otra persona que se diga, de todas maneras no va a superar el problema de fondo, que es esta relación errática que creo yo tiene la autoridad, sin competencias muy precisas ni definidas respecto a las ambiciones de los gobiernos regionales y, en segundo lugar, obviamente su proyecto político en vísperas de elecciones. Correcto, pero no lo va a superar porque el gobierno no quiere tocar ese tema. Es decir, hubiese mantenido a Pablo de la Flor si la idea era, bueno, vamos a ir vamos viendo cómo vamos, claro, encárgate de la reconstrucción, pero al mismo tiempo nos vas a dar luces de qué es lo que se tiene que hacer en esta mala relación que, como tú dices, existe entre gobierno regional y ejecutivo. Pero ponerlo a Quispe quiere decir que es, o sea, que queden las cosas como están. Criticado hoy día por Reinaldo Gilbeck. Gilbeck de Piura dice que el señor Quispe ha estado en Provías, o sea, problemas derivados desde el, perdóname, el fenómeno del niño del año 83 no han sido solucionados ni cuando el señor Quispe pasó por Provías y el Ministerio de Transporte. Entonces, creemos que eso va a mejorar la relación si lo hemos puesto en el ámbito personal, porque el señor Humberto Acuña no le gustaba a Pablo de la Flor, porque Pablo de la Flor se entendía con el alcalde de Morropón, de Morrope, de todos. Correcto. ¿No? Ese es el problema más bien de fondo, creo yo. Iván. A ver, impactos de la salida de Pablo de la Flor. Yo creo que es una salida tal y como se ha dado que debilita claramente al gabinete que encabeza Meche Arauz. Uno. Dos, creo que, por lo que ha dicho César, queda claro de que la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales o municipales, es decir, lo que se conoce como gobiernos subnacionales, no está definida, no está bien planteada respecto a este tema de la reconstrucción, y eso sí me parece fundamentalmente grave, gravísimo. Tres, me queda claro, por lo que se ha dicho en la secuencia de la salida de Pablo de la Flor, de que acá había una presión de gobernadores regionales con nombre y apellido. Sí. Clarísima. Sí. Y hablemos claro, había una presión de parte, ¿no es cierto?, de los Acuña. Así de claro y de conciso. Pero Gilbert también, o sea, ¿hay algo también respecto a ese tema de la campaña de cara al 2018, perdón? Sí, pero quienes han llevado la voz cantante en este tema, por lo menos de manera pública, han sido, obviamente, operadores que están en la gestión de gobernaciones regionales. ¿De APP? Humberto Acuña, claramente. Sí, Humberto Acuña, y creo que es Luis Valdés quien Luis Valdés quien reemplazó y quien además es el presidente de la mancomunidad, ¿no? O sea, el que tendría la voz cantante. El presidente de la mancomunidad es Acuña. Ah, ok. Es Acuña.
Y Luis Valdés ha sido particularmente crítico también con respecto a el trabajo que venía haciendo la Autoridad de Reconstrucción. ¿De cuál mancomunidad? Perdón, Humberto Acuña, presidente De la No, lo que mancomunidad pasa es que Macro él Norte. preside la Asamblea Nacional de Asamblea Gobiernos ok, Regionales. ok, Eso sí. es otra cosa, claro. Sí, exactamente. Valdés preside la Asamblea de Gobernadores Regionales, pero Acuña preside lo que se llama la Macrorregión Norte, ¿no? Bueno, ellos han sido voceros principalísimos, ¿no es cierto?, en las críticas a la gestión que venía haciendo Pablo de la Flor. Es más, un día antes de la salida de Pablo de la Flor, ambos pidieron y dijeron que lo que tenía que hacer el gobierno central era buscar o propiciar la salida de la Flor. Y Sí. ocurrió exactamente 24 horas después. O sea, la secuencia es muy, muy clara y no deja lugar a dudas. Había una presión política. Yo creo que el gobierno pierde políticamente, ¿no es cierto?, con la salida de la Flor. Creo, ¿no es cierto?, que esto afecta al gabinete Arauz, que tiene 45 días Sí. aproximadamente en funciones. Solamente una para pasar con Víctor Andrés. O sea, ¿crees que finalmente, como dice Javier Velázquez, que es que lo dijo aquí en este programa, es por esta alianza, se supone que hay entre APP y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente ahí dijo, bueno, no voy a chocar con mis aliados, vamos a cortarle la Sí, cabeza hay de la algo, Flor? Evidentemente hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. No sé si ha sido únicamente O sea, podría ser eso más la suma de que a los gobernadores regionales el resto que no son APP tampoco les gustaba. Yo creo que hay una sumatoria de factores. Creo que el tema APP, aliado, compañero de ruta ocasional del gobierno, ha jugado su partido Ok. en el desenlace, pero creo fundamentalmente de que el gobierno dejó solo a Pablo de la Flor, ¿no?, en cuanto a facultades, marco normativo, en su relación con, ¿cómo se llama?, gobernadores Con gobernadores regionales regionales. y alcaldes, ¿no? ¿Qué papel ha tenido justamente en lo que describe, si es que coincides con César y con Iván, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz? Bueno, Pablo de la Flor fue nombrado por el gabinete Zavala, Sí. ¿no es cierto? Sí. La organización de la Autoridad con Reconstrucción Cambio se hizo durante el gabinete Zavala. La manera como se organizó y se delegó el poder a Pablo de la Flor se hizo durante el gabinete Zavala. Mira, yo recuerdo que cuando se inició este proceso habían dos posiciones. Había una crónica de una muerte anunciada que más o menos nos describía este desenlace, porque se señalaba una aproximación en estos términos, ¿no? Debería ser el propio presidente del Consejo de Ministros quien encabece la reconstrucción, o debería ser un ministro con poder político, como el señor Vizcarra en Transportes, que conoce, tiene relación con los gobiernos regionales, quien encabece una comisión ad hoc, pero no se debería nombrar un técnico, porque más o menos iba a reproducirse la experiencia del Forsur, algo parecido se habló, ¿ya? Bueno, eso es lo que ha pasado. Entonces, esto es responsabilidad directa del gabinete Zavala. El gabinete Zavala ha estado un año, ha enfrentado el tema de la reconstrucción, esto tiene acumulado muchos meses, pero yo creo que por ahí viene la responsabilidad. Ahora, dos cosas, ¿no? Yo creo que el señor Pablo de la Flor ha hecho un extraordinario trabajo técnico, esos 10.000 proyectos, esos 20.000 millones de soles, esa relación directa con la Contraloría, creo que iba a significar un despliegue muy interesante para la reconstrucción, pero creo que al señor de la Flor le ha faltado pues el respaldo político y también política, porque innecesariamente confrontó con los gobiernos regionales, y bueno, esto permitió abrir una compuerta en la cual, como dicen los amigos que me han antecedido, entraron los intereses de acción de APP, que quiere manejar la reconstrucción en el área chica del norte, ¿no? Entraron esos intereses, y también el hecho de que Mercedes Arauz seguramente no se sentía muy cercana políticamente con Pablo de la Flor por muchas circunstancias, ¿no?, que no vienen al caso de analizar. Sí, parece que previamente pero ya cuando digamos, habían estado en Pablo el de la gobierno- Flor era un hombre de Sí, Zavala, ¿no? sí. Entonces, mira, Pero al contrario... pero habla de un gobierno débil que no pueda mantener una claro, política como la reconstrucción de un gabinete a otro, no vamos a empezar de cero, Víctor Andrés. Es que yo tengo una percepción diferente. Yo creo que el gabinete Zavala fracasó políticamente el primer año, porque cuando tenía todas las condiciones para construir un camino de convergencia, se dejó llevar por los extremos de ambos lados y se produjo una polarización que ni siquiera... Mira,
tú tenías las elecciones del 2016 y te imaginabas la polarización del primer año, era impensable. Sí. Es decir, que cayera un ministro censurado, que 3 ministros se obligaran a renunciar y que un gabinete entero se derrumbara por la cuestión de confianza, recurriendo a un hecho inédito en la Constitución, era impensable. Eso no estaba en ningún pronóstico. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la continuidad del gabinete Arauz con respecto al gabinete Zavala? Claro, hay que continuar las grandes políticas económicas, la persistencia en el modelo, hay que continuar algunas reformas, pero hay que hacer cambios políticos fundamentales, es de 180 grados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dame dos antes de irme con Por Tite. ejemplo, hay que seguir luchando por una relación estable con la mayoría legislativa. Es decir, hay que subordinar a los extremos del gobierno, que los hay, y los extremos del fujimorismo, que los hay. Hay que reconstruirlo también. Exacto, ¿no es cierto? Pero ese no es un tema de fondo. Sí es un tema de fondo. O sea, ese es un tema de fondo, lo que hoy es que es un tema de fondo, no es un tema de fondo en el sentido de que es una política pública. Es lo lógico, solamente que aquí en el Perú nomás estemos en esta polarización, bueno, porque claro. somos, ¿no? El cacacenismo que está presente, pero se supone que eso es para hacer política pública y para hacer cosas. Cristian, te digo, o sea, estamos claros, estamos te estoy sin Tinder, diciendo estamos algo, pensando, escúchame, queremos correr y no sabemos caminar. yo te digo algo que es elemental, pero que está ahí. Mira los periódicos. Tú siempre me criticas cuando yo hablo de humor mediático mayoritario, mira los periódicos, mira cuando las yo leo tu opiniones. columna de la política me decía, me parece estar leyendo a Sinesio López, a Nelson Manrique, pero del otro lado. Términos igualitos, ¿no? La correlación de fuerzas, pero del otro lado, de la derecha. Son de la misma cantera, pues. ¿Dónde estamos? Por favor, hablemos claramente. Lanzaste bueno, para responderte eso tendríamos que hacer un programa. No, pero solo, después vamos pues, a entrar, porque vamos a entrar por la política envilecida. Lo que yo te podría responder ahorita es sobre lo que yo estoy hablando. El Perú, Mecha Arauz, necesita rectificar los graves hierros acumulados del primer año político. ¿No es cierto? Ok, pero ¿no? en el tema de la reconstrucción no corrige nada. No, claro, mira, sin desconocer que Pablo de la Ford probablemente es el mejor técnico que haya llegado a ese cargo, pero acá quiero sí dejar una cosa, es muy grave los retrasos en la reconstrucción. Es un problema para la gobernabilidad. Tú le sumas el retraso en la reconstrucción, la campaña contra el corredor minero del sur, el cobre es el pan de cada día de este modelo económico. Pero solamente ¿no para terminar, la situación es muy grave. Tú eres... digamos, para ti está clara la mala descentralización que se llevó a cabo en el gobierno de Toledo, por supuesto, que es mediocre por donde se le vea. Se supone que esta reconstrucción nos podría ayudar a dar luces con Pablo de la Flor a la cabeza, claro que eran las cosas que de fondo se tendría que cambiar en la relación con gobierno. Te queda claro que con Quispe ya no va a pasar nada de eso. Su tarea es llevarse bien con los gobiernos regionales y no vamos a poder detectar esos puntos débiles que tendrían que corregirse con la legislación. Ya se perdió, con Pablo de la Flor se fue toda esa posibilidad. En la ley de la posibilidad. autoridad con reconstrucción con cambios había una función supletoria, es decir, si los niveles subnacionales no cumplían con los plazos, entraba el gobierno central. Eso lo aprobó, eso fue un acuerdo ejecutivo-congreso, ¿no es cierto? Entonces, eso porque lo dijo. Eso ya está sujeto al manejo político. Pero lo dijo Pablo Alford, yo necesito una unidad ejecutora porque se dio cuenta que esas capacidades no existían. Y cuando lo dijo, le quisieron cortar la cabeza y quiso el gobierno, te la corto y seguimos con mi amigo de Gore. Ese fue el punto de quiebre. Fernando Vivas escribe una columna muy interesante el día de hoy. Sí, ese fue el punto de quiebre, el tema de la unidad ejecutora. Ciertamente. Mira, yo coincido con César, con Iván, con Víctor Andrés en el sentido de que Pablo de la Flor ha hecho, creo yo, hasta que se lo permitieron, un buen trabajo, ¿no? La salida de Pablo de la Flor para mí evidencia, no, ni siquiera evidencia, ¿no? Resalta lo que ya todos sabemos, que tenemos un gobierno políticamente débil, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ante el primer reclamo, ¿no? que hubo de los gobernadores regionales respecto del desempeño de la Flor, en lugar del gobierno respaldar a quien tenía a su cargo la labor de dejar el legado de PPK, porque para mí la labor de la reconstrucción del norte, si por lo menos avanza, no digo que se culmine, pero por lo menos avanza, va a ser el legado. Va a ser el único legado que va a dejar PPK. ¿O ustedes creen que el presidente de Kuczynski no va a dejar alguna otra cosa? El indulto. Bueno, es una chanza, por si acaso. No, es una chanza. No, ahí yo no... Bueno, entonces... Me quedo sin palabras. Entonces, ¿no?
que se le habilite la posibilidad de tener una unidad ejecutora, como lo acaban de mencionar, era porque él se había dado cuenta de algo que se veía desde que la Autoridad de Reconstrucción con Cambio se había generado, que era que los gobiernos subnacionales no iban a tener ni la capacidad técnica ni operativa de poder llevar a cabo un proceso tan grande y tan ambicioso. Que no la tienen ni la van a tener. Que no la tienen, ni la van a tener, esa es la verdad. No han hecho ningún cambio de fondo que nos pueda hacer creer que la van a tener. A ver, y el nombre pues Reconstrucción con Cambios iba pues de la mano no solamente con el salir en la foto para decir estamos preocupados en hacer algo que hasta ahora no se ha hecho, sino que implicaba tener cambios, digámoslo así, normativos, de gestión. Porque, por ejemplo, mira, tú conversabas con algunas personas que tienen, de alguna manera se han vinculado al proceso de reconstrucción con cambios y te decían, bueno, mira, tenemos que hacer un proceso de contratación rápido para este tema, ¿no? Y te decían, oye, ¿y por qué el gobierno no nos saca un decreto de urgencia para poder hacer licitaciones directas sin ningún tipo de proceso de selección, ¿no? O ningún concurso público, como lo quieras ver? Y cuando yo escuchaba eso de algunos funcionarios que tenían que ver con este tema, yo les decía, pero que no has leído la ley de contrataciones del Estado que te dice que en el caso de una emergencia, como consecuencia de un desastre, te permite hacer contrataciones exoneradas y todo un tema. Sí. Y en ese momento todo el mundo se miraba la mano que sí, ¿no? Y que la autoridad con cambios también, o los funcionarios que estaban con De la Flor, no hayan pues un poco empujado a los gobernadores regionales a que hagan esto, también es un poco complicado. Pero yo me preocupo un poco más porque Víctor Andrés ha dicho, por ejemplo, ¿no?, que Pablo de la Flor era un hombre de Zabala, ¿no? Entonces ahora Quispe se supone que es un hombre de Mecha Arauz, ¿no? No sé si era de Zabala. Bueno, no, pero había puesto Zabala en todo caso. Es un gran PPK técnico. tendrá algún hombre dentro del técnico gabinete, de peso propio. porque o sea, uno es de Zabal, el otro es de Arauz, ¿y quién es de PPK? ¿No? O sea, todos son del presidente y si el tema no está funcionando... Por eso decía que no tenía sentido decir, bueno, y ahora no, justamente quién viene, no, se supone que es una política, es una línea que tiene que tener algo de continuidad. Mira, el señor Quispe, que yo no lo conozco, no dudo de las capacidades profesionales que pueda tener, porque por algo lo han designado, él está llegando ya maniatado al puesto en el que llega, porque él ya sabe que no le va a poder decir nada a los gobernadores regionales, porque ni bien tenga un enfrentamiento o un roce con ellos, va a salir del puesto, ¿no? Entonces, y eso nos va a generar pues un entrampamiento en el que la reconstrucción con cambios no va a llegar nunca. Correcto. ¿no? Ni con cambios ni sin cambios. Correcto. Yo quiero añadir una cosita importante, creo que, y que no hay que perder de vista. O sea, creo que todo este problema que estamos viendo y sobre el cual estamos conversando esta noche, obviamente tiene como telón de fondo en el mediano o largo plazo el tema de elecciones regionales y municipales. Ojo. Ok, eso está contaminando la reconstrucción. Yo creo que está contaminando la reconstrucción, creo que ciertamente y la va a contaminar más en la medida que nos acerquemos obviamente a las elecciones del próximo año. Y para decirlo en pocas palabras, creo que este tema de la reconstrucción lamentablemente está siendo visto por autoridades locales, por agrupaciones y movimientos regionales o distritales, como una faja, ¿no es cierto?, de transmisión para votos, evidentemente. O sea, creo que detrás de la salida de Pablo de la Flor también hay este componente, ¿no es cierto?, de cálculo electoral. Pero ese cálculo lo hace también el gobierno. No, yo creo que Ojalá, no hace ningún cálculo. Ojalá fuera así. Ojalá fuese así. Mira, no tiene ni calculadora. Mira, no tiene ni yo creo que, en todo caso, en el gabinete de Arauz se ven mayores cables, contactos con la realidad, ¿ya? Pero yo creo que no hay una percepción del desánimo, del escepticismo, incluso de la irritación que hay en el norte del Perú, con los retrasos de la reconstrucción. Sí, claro. Los piuranos comen polvo. Sí. O sea, todo el día están respirando Sí, polvo. pero si tú les preguntas a un piurano, ellos culpan por igual a su autoridad local como a la autoridad central. Seguramente. Entonces no tiene sentido que uno no haya claudicado y dicho, no, vamos con los gobernadores. A mí lo que me preocupa es que esto debería ser interiorizado muy rápidamente en el gobierno, en el Ejecutivo, recoger lo mejor, como tú dices, del plan que ha desarrollado Pablo de la Flor y poner manos a la obra. ¿Sabes por qué? Porque esto puede convertirse en un problema social en verano que viene. Por supuesto. Tú has tenido, mira, este gobierno ya ha tenido su primer conflicto social, que ha sido el magisterio.
Yo hubiera querido debatir mucho sobre ese tema de fondo. ¿Por qué se produjo una huelga en el Perú? ¿No? Todo el mundo decía que había una reforma meritocrática en la escuela pública. Las cifras ahora que conocemos nos señalan que no hubo ninguna reforma meritocrática durante el nacionalismo ni con Saavedra, y que ahí se gestó la huelga. Igual, en este caso, mira, podría ser incluso el segundo conflicto social que tendría que enfrentar este gobierno, que es muy débil, muy frágil, ¿no? Entonces, es un tema de la gobernabilidad, es un tema de la democracia. El problema de fondo, Cristian, si me permites, que no debemos pasar por alto. El gobierno, y por boca del presidente Kuczynski, ha cifrado su expectativa de reactivación económica en 3 pilares que los han mencionado. Uno es precisamente el precio de los minerales, los commodities que han subido en el mercado internacional, que dan no solamente la posibilidad de colocar estos productos a mejor precio, sino la palanca financiera, proyectos a mediano y largo plazo en el sector minero, que es importante resaltarlo. Número 2, los Juegos Panamericanos, que de hecho en su ejecución va a tener que haber una fuerte inversión pública y privada. Y en tercer lugar se habla de la reconstrucción, ¿no es cierto? Y lo dijo Kuczynski, ¿no? Con esos 3 patas la mesa va a estar servida. Roberto Abusada, todos lo hemos leído el día de ayer, diciendo, oiga, la mesa está servida para crecer 4%. Esperando a PPK, ¿no? No, esperando a PPK, no, a solamente el próximo año 2018. 2019 no la tenemos, Cristian, segura. Correcto. Y el 2020. Pero además, ya de por sí es penoso. Una editorial del Diario del Comercio, qué pena que un gobierno esté diciendo una reconstrucción, que fue una catástrofe natural, ¿no? Y unos Juegos de los Panamericanos, que aquí yo tengo una posición que no va a poder ayudar en nada. O sea, que esas sean tus palancas para crecer. Por igual, claro. Ok. Han de todas maneras determinado su expectativa. Que esas son las 3. Ok, perfecto. Entonces, cuando se cae una, además al lado de un censo fracasado, por más que digan que fue bueno, que en fin, los lineamientos, nadie entiende esa actitud de separar, ¿no es cierto?, el responsable del INEI, al mismo tiempo que dice que el censo ha sido bueno. La verdad que, mira, párame de cabeza, no voy a entender jamás esa fórmula polinómica que han establecido en el gobierno para tratar de decir que las cosas van a marchar. Pero de hecho ya incluso la expectativa popular o ciudadana se va desinflando respecto a eso. Oye, no me da confianza que la reconstrucción esté marchando bien. Y tú me has dicho que gracias a la reconstrucción la economía, ¿no es cierto?, se va a apuntalar. Entonces no hay que perder de vista eso. No estás dando la confianza respecto de uno de los pilares que tú mismo has mencionado como parte del crecimiento económico. Primero quitándole la alfombra política a Pablo de la Flor y segundo lugar diciendo, no, aquí es una cuestión de personalidad y viene el señor Quispe con varitas mágicas. Bueno, y si la reconstrucción está así, la de los Panamericanos va peor. Finalmente nos deja solamente la de los minerales, y la de los minerales... bueno, César, no depende una pizca de nosotros. En conclusión, nos queda Nueva Zelanda. En torno a nosotros, ese es el fútbol, ese es solamente percepciones, Iván, esas percepciones. No, eso mejora, obviamente. Yo me lo creo, mejora, pero lo que veo es que termina siendo eso, o sea, ni los Panamericanos ni la reconstrucción muestra que la capacidad del Ejecutivo es poca o nula. Es que se ha debido en términos económicos, mira, hoy día viene el estudio, ¿no es cierto?, sobre el clima de negocio, que sea Doing Business, que ha sido publicado en el Diario del Comercio. Ya ha mejorado, ¿no? Y al contrario, hemos empeorado, hemos bajado al puesto 58. Hemos caído y precisamente porque no hay reformas de fondo desde hace 4 o 5 años. Cristian, ese es el problema. Se habla del sistema tributario, que es justamente el pedido de una delegación de facultades que ha solicitado Meche Arauz, y donde dice no voy a mover las tasas. Pero las tasas tienen grave problema porque hay como unas tasas diversas, 9 tasas que Doing Business ha dicho se tiene que pagar en el año, desde el punto de vista empresarial. Clima de negocios tampoco es propicio. Entonces tenemos que darle una lectura articulada al tema económico también sobre este punto. Pero César, si me permites, o sea, dos cosas, ¿no? Ya, el gobierno es cierto, ha dicho que el crecimiento del país va a depender de varios factores, ¿no? Yo me centro en Panamericanos y reconstrucción. Y me enseñó lo que has dicho el censo. Mira, si no hemos podido ni siquiera organizar un censo decente, menos van a poder llevar a cabo de forma satisfactoria reconstrucción y Panamericanos, en fin, ¿no? Entonces, ahí tienes tú un reto que tiene el gobierno que parece que le queda grande, porque, mira, ya todos sabíamos que el gobierno adolece de política, ¿no?, que es su gran defecto. Pero ahora todo el mundo se comienza a preguntar, y yo me incluyo entre ellos, ya, por lo menos queda lo tecnócrata, pero yo ya la verdad que creo que ni tecnócratas quedan. Entonces, la ciudadanía se comienza a pensar, oye, ¿y qué cosa va a pasar ahora con un gobierno que no maneja política y que técnicamente, o sea, ya, un tema económico, un tema numérico, tampoco lo sabe hacer? Y con mensajes tan confusos como que el censo está perfecto. Leía una entrevista que le hacen a
la primera Arauz que decía, oye, vamos a hacer una especie de auditoría para el censo, por ejemplo, para demostrar que el censo es bueno. Ya, pero si el censo fue bueno, como tú dices, César, ¿para qué sacaron cómo se llama? Entonces digamos, la parte política que sabemos, ahora en la parte económica, supone que tenían los capaces, tampoco te quedan... Mira, yo quiero retomar la reflexión de César, el tema de las reformas, ¿ya? Pero antes de las reformas, mira, un ejemplo que es dramático, es grave para el Perú, ¿ya? Supuestamente los PPCausa son una fuerza pro mercado del Ejecutivo, pro empresarial, y los fujimoristas son una fuerza con tendencias populistas, pero también pro mercado, ¿no? Mira, en esta guerra del Ejecutivo y Legislativo que hubo el primer año, se ha aprobado una ley que se llama la Ley de Cabecera de Cuencas, que establece la posibilidad que por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar se establezca una zona de cabecera de cuenca donde supuestamente nacen los acuíferos y los ríos. Eso es una barbaridad, es un muñeco teórico, no tiene nada que ver con lo científico, porque los ríos y los acuíferos se forman de las lluvias, y los países que han captado ríos y agua, han cosechado agua para el consumo humano, para la agricultura, han hecho represas y reservorios. Estados Unidos, todos los países. Correcto. Bueno, esa ley lo aprobó el Congreso de la República y lo promulgó PPK. ¿Y sabes qué? O sea, con esa ley... Fuerza Popular y PPK juntos, más otra fuerza más. Con esa ley, tú te puedes parar todos los proyectos mineros de cobre del Perú. Sí, claro. Porque están casi la mayoría de los proyectos mineros de cobre del Perú están por encima de los 3.500, 4.000 metros. ¿No? Constancia, La Bamba, Santa Pacay, en fin. Michiquillay, mira, Michiquillay está sobre los 3.900 metros. Este nuevo proyecto, que sería el primer proyecto de cobre, luego de que el nacionalismo congelara la inversión de cobre en el Perú, ¿no? Con Conga y Tía María, ¿no? Sería el primer proyecto de cobre, podría ser amenazado por esta ley. En un momento en el que el cobre además está... Y en un momento en que el cobre es el balón de oxígeno del modelo económico. Porque mira, tú miras el 2016, sin el cobre el Perú hubiese estado en recesión. Correcto. Miras el 2015, igual. Bueno, pero ¿qué te dice eso entonces? Si finalmente las dos fuerzas pro mercado... tenemos que persistir, a eso voy, Cristian. El tema del gabinete Arauz, el nuevo momento que ha organizado el gabinete Arauz, estas posibilidades de acercamiento luego de este exabrupto, de esta cosa extraña, impensable, de la cuestión de confianza, la que hay el gabinete Zavala, el choque de poder, ese momento tenemos que cuidarlo como si fuera la niña en nuestros ojos. Tenemos que poner al país, al Ejecutivo y al Legislativo, en modo de diálogo y entendimiento. ¿Por qué? Porque como bien dice César, si el Perú no hace algunas reformas básicas, estamos fritos. Lo ha dicho Roberto Abusada, uno de los padres fundadores de... Y poniendo como ejemplo a Mauricio Macri, que va a ser visitado por PPK. O sea, sí, pero pero acá lo tengo, entonces Saqueto, porque finalmente, o sea, ¿de qué nos sirve que se lleven bien y que se, que se den sonrisitas si es que te van a aprobar la ley de cabecera de cuencas? A eso voy. No, es que mira, si es que tú todo el día te estás peleando, si tienes un ejército al frente, un tanque al frente y otro tanque al frente, ¿no es cierto?, viene Marco Arana. ¿Cuál es el otro tanque? No, pues. O sea, ¿tú crees que el Frente Amplio se cuela justamente por las peleas que hace Fuerza Popular? Pero claro, la polarización a quien únicamente favorece es al Frente Amplio y al antisistema. Cristian, si se paran los proyectos de cobre en el Perú, si se para la inversión minera, el Perú entra en recesión y el 2021... Pero falta reglamentar la ley todavía. Sí, yo sé que falta. Estuviste en la Convención Minera y Elsa Galarza, la ministra del Medio Ambiente... Se debe derogar. Señaló... César, se debe derogar. Ya, pero lo que pasa es que el Congreso PPCausa es muy distinto al Ejecutivo del Gobierno. O sea, de ahí seguramente hay algunas posiciones que han votado a favor y han dado respaldo. A ver, si es que damos un debate de fondo... Voy a despolarizar voy a tratar de despolarizar la posición. Al contrario, lo que se busca es la convergencia. A ver, voy a tratar de despolarizar, digamos, tu efervescencia, digamos, sobre lo que viene ocurriendo. Se llama emoción democrática polarizada, polarizada. No, a lo que voy, estoy básicamente de acuerdo contigo en la idea de que hay que tratar de fomentar, de empujar y de favorecer los entendimientos básicos, políticamente hablando. Creo que sobre eso el sentido común nos lo dice a todos y no hay mucho, digamos, sobre lo cual estar en discordancia. Pero hay elementos ciertamente que están perturbando eso, ¿no? El tema Comisión Lavajato.
Hay un factor que está ahí sobrevolando y que está atentando claramente en esta coyuntura contra esta tregua, contra esta suerte de calma chicha que hoy por hoy, digamos, relaciona a Ejecutivo y a oposición mayoritaria en el Congreso. Y luego, ¿no es cierto?, el tema de facultades. Tampoco, digamos, queda claro a esta altura del partido si lo que el gabinete Arauz está pidiendo en términos de facultades le va a ser concedido o no. Me parece que no. Hasta ahora todo indica de que los vientos van en la dirección contraria. Entonces, para decirlo de otra manera, creo que la tendencia a una relación armoniosa, cordial, básica entre Ejecutivo y oposición en el Congreso sigue signada por un gran signo de interrogación. Lamentablemente, Víctor Andrés. O sea, ¿tú qué crees que Víctor Andrés peca de optimista al darle todos estos superpoderes que el gabinete de Mercedes Arauz no te parece que tiene respecto de la relación con el Fujimorismo? Permíteme una digresión nomás. Sí, ¿Sabes sí. por qué yo insisto tanto en el gabinete Arauz? En que el gabinete Arauz tiene que llegar a buen puerto. Sí. Porque hay sectores en el Perú que quieren el fracaso del gabinete Arauz. Son los sectores que han perdido educación, salud y justicia. ¿Sabes por qué, Cristian? Un minuto nomás. Porque el gabinete Esa es tu Arauz... columna, la columna de hoy, mira, sí. porque el gabinete Arauz, a diferencia del gabinete Zavala, que era una alianza de la llamada izquierda caviar, o también izquierda democrática, ¿no es cierto?, del nacionalismo, ¿no?, del nacionalismo, y diversos sectores antifujimoristas, esa es la política de alianza de la segunda vuelta. Ese era el gabinete Zavala. Hoy la política de alianzas del gobierno se ha ampliado a otros sectores. Está la izquierda caviar, están los PP causas, pero se ha ampliado a otros sectores y se ha relegado a los nacionalistas. Hay sectores, a mi entender, de la izquierda caviar que no quieren que triunfe el gabinete Zavala. Entonces, el gabinete Arauz. Pero no veo al Fujimorismo, discúlpame, no veo al Fujimorismo tampoco en la ruta, ¿no es cierto?, de propiciar el éxito del gabinete Arauz. Por supuesto que hay sectores también. ¿Dónde? Hay sectores en ¿Dónde? En el Fujimorismo también claro, radicales. Sí. También los extremos, Claro, pues, la hay polarización. extremos. Lo que hay Pero que, ¿por qué lo que hay generalizar que- entonces dentro de la izquierda caviar si también hay extremos justamente dentro a de lo ese que grupo? a lo que voy es que le han puesto la puntería a estos tres ministerios, ¿no?, de una manera sistemática. A ellos les gusta hablar la palabra sistemática, ¿no es cierto? Y por ejemplo, nadie ha informado, Cristian, que Idel Bechler ya hizo puré al radicalismo magisterial. Porque el 25 de octubre era el gran paro de Pedro Castillo. Pero ya no nos interesa la política meritocrática en la escuela pública. O sea, la desarmó lo Idel ha Bechler. desarmado Idel Bechler. Y la política meritocrática, pero lo ha desarmado región por región. Correcto. Y la política meritocrática ya no es importante. ¿Por qué le mandó ese piropo? ¿Ves? Por eso ¿No no es se cierto? lo perdona. Bueno, pues. Pero, ¿a qué voy? Está bien, ¿A qué voy? ¿A qué voy? entiende ¿Se entiende, no? Víctor, Iván. pero no perdamos la perspectiva. El tema es, en esta coyuntura, tal y como hemos venido analizando esta noche en esta mesa, cómo sigue la ruta el gabinete Arauz sin terminar como terminó el gabinete Zavala. Claro. ¿Ok? De acuerdo. Ok. Ahora, más allá, digamos, de las fuerzas de izquierda que te quitan el sueño, que te desvelan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estoy en minoría en el país, nada más. Pero, por ejemplo, hemos querido invitar a alguien de esa izquierda caviar, se nos complica el tema, pero lo que veo es que, o sea, lo que un diario, ¿no?, o uno o dos puedan decir, ¿no?, y generalizar todo este tema y que nos quite el sueño, porque claro, Roberto Abusada dice una frase que me imagino que va un poquito por tu línea, Iván. Dice, y en medio de este escenario, la mayoría en el Congreso parece solo estar esperando a que el gobierno de PPK termina. No está dispuesta a asumir el más mínimo costo político para ayudar al Ejecutivo a adoptar reforma alguna. O sea, Tal no cual. nos está mostrando que Tal ellos cual. hubiesen sido una mejor opción que Tal PPK. cual. Entonces, seguimos en un A mundo eso de voy. política Pero mediocre. yo eso voy. suscribo esa opinión. A eso Pero yo voy. suscribo. Al No final, la dices. Al final la suscribes, pero claro, no. Pero lo que pones no un la- poquito como no. lo... Pero Victoria, Es lo que pones yo un creo que poquito. acá el Fujimorismo, para decirlo, tú mira. para decirlo rápido y concreto, el Fujimorismo tiene una cuota de responsabilidad enorme Pero por claro, su fuerza pero aritmética en mira, el legislativo. sí, no nos podemos leer todos los días, ¿no? Pero si tú leyeras, Iván, lo que yo escribo... Te leo, o te sea, leo. Ley de cabecera de cuencas, la ley que prohíbe utilizar leche en polvo importada para elaborar lácteos, que se tira todos los TLCs, los acuerdos del Perú con la OMC, estos temas tributarios que deberían ser conversados porque hacen forado fiscal. O sea,
el tema no es ese. Hay un peligro en el fujimorismo, una tentación populista. Enorme. O sea, que es muy peligroso. Enorme. No, que es muy peligroso, pero eso está pasando porque la polarización se impuso en el primer año, ¿te das cuenta? Las fuerzas políticas, hay una palabra que dice, se rearcaizan en la polarización. En el acuerdo se modernizan. Por eso en decía, España, Víctor por eso en Andrés, España surgió una derecha moderna y un socialismo Por moderno. eso- Por eso en Chile surgió un socialismo moderno y una derecha moderna. Por eso decía hace un instante que no veo con claridad, y para mí es un signo de interrogación, que haya una tendencia a esos entendimientos básicos entre el Ejecutivo y la mayoría Bueno, parlamentaria. después de esta mesa redonda seguramente va a haber más reflexión y el camino va a estar más abierto. Una breve pausa y regresamos, no se muevan. Bien, seguimos conversando. César, ¿alguna acotación? Porque el debate ¿no? Se ha centrado. Se ha polarizado. Entre el Por sector favor. liberal y el sector Vamos a socialista. repartir la pelota, hay que se Esas son jugar las a buenas todos. intenciones de Iván de despolarizar, ¿no? Mira, acá hay que ver, sí, pues yo insisto en que el escenario económico resulta sumamente importante porque cualquier descuido que tenga el gobierno en esta materia va a debilitar mucho más y lo va a volver más débil de lo que ya es y que es ocioso seguir repitiendo. En segundo lugar, creo, como tú también lo has insinuado, Cristian, que no da la impresión de que haya una fuerza alternativa que sepa correr en paralelo, aprovechando mínimos apoyos o respaldos que se le puede dar al gobierno, para que luego pueda heredar algo más o menos construido. Claro. A nadie le va a interesar pues que la herencia del año 2021 sea mala, y que yo voy a ser El Salvador con una varita mágica. Este gobierno por eso hay que hacerlo funcionar. Todos estamos, creo, también convergiendo en esa idea y querer ayudar desde el punto de vista de la tribuna, mediática, etcétera. Y en ese sentido, la Fuerza Popular, el grupo fujimorista, creo que está recomponiendo de alguna manera una visión, pero a trompicones. Me da la impresión de que el debate interno en Fuerzas Populares es muy grande respecto a adoptar esta actitud colaboracionista extrema, abierta, que tiene Kenji, por ejemplo, ¿no? Que ahora se opone hasta las No, pero ya lo de exoneraciones y todo. Kenji es Correcto. caricaturesco, ¿no? Eso está bien, pero ese es el extremo, pero es dentro del fujimorismo. Sí. No guste o no le gusta a Víctor Andrés, pero hay que discutir el papel que juega y cómo se le infla a Keiko, según Víctor Andrés, no porque dice que los medios de comunicación son los que inflan a Kenji, perdón, y no precisamente la posición que están adoptando los propios parlamentarios. Creo que gente como Úrsula Letona, todo, tienen un replanteamiento, ¿eh? Un replanteamiento de cómo debe actuar el fujimorismo respecto al gobierno en lo que queda de estos años. Ok. Porque ¿Crees que el liderazgo acompaña ese replanteamiento? Y por liderazgo me refiero a Keiko. creo que Keiko sí, puede ser posible, hay unas últimas señales y Galarreta lo ha expresado en la conferencia de prensa de ayer o anteayer, respecto a que en realidad es absurdo hablar ya de obstruccionismo. No hay, evidentemente en el primer año y todo, por lo menos yo opinaba que sí había evidencias clarísimas de obstruccionismo y ojo cargado de parte del fujimorismo que le hacía daño a ellos mismos. Correcto. Y reflejaba aún mismo en las encuestas. Pero ahora creo que hay un replanteamiento de esa postura y se quiere colaborar y se quiere ayudar por lo menos en algunos asuntos gruesos importantes. La delegación de facultades, por ejemplo, va a ser una prueba de fuego. Sí. Evidentemente hay tensiones ahora porque se habla de que no les gusta pues cambiar y además es razonable. No podemos estar variando ni alterando cada año las condiciones de la política tributaria. Eso es importantísimo. Sí. Pero César, digamos, ¿tú crees que entonces ahora hay un cambio y muestran mayor voluntad Fuerza Popular? Hay sectores que muestran mejor voluntad, pero creo que están siendo resistidos por los otros elementos tipo Héctor Becerril. Ya sabemos que existe. Ok, pero digamos que la voluntad no alcanza, porque además de voluntad se necesita capacidad y lo que reclama Roberto Abusada es capacidad, no solamente voluntad, porque dice, bueno, ¿dónde están esas reformas? ¿Cuál es la ideología? ¿Qué plan? ¿Qué tipo de país quieren? ¿Cuál es la alternativa? Y la facilidad con que, como bien concluye Roberto, que al año 2021 pues estén corriendo otros. Es que entonces no vamos a hablar ni del fujimorismo, por supuesto no vamos a hablar de PPK, Claro. Están corriendo gente que ni nosotros ni remotamente imaginamos. Correcto. Que pueden ser sectores radicales de derecha, sectores radicales de izquierda. Sabe Dios, es tan endeble el tablero político en este momento como para predecir algo respecto a ello. Pero yo concluyo solamente diciendo eso, el fujimorismo tiene que jugar más o menos en la línea de lo que mencionaba Roberto Abusada, colaborando, fiscalizando, pero que se haga notar que la fiscalización es oportuna, es buena. En el caso Chinchero es evidente que ha resultado a ojos vistas una buena fiscalización, que no nació ni siquiera de Fuerza Popular, porque los más obsesos en este tema han sido la gente de Acción Popular, Cano y García Belaúnde.
ese es un terreno que ellos deben saber caminar, por lo menos hasta la víspera de la selección del año 2020. Correcto. Dítel. Mira, yo coincido con César, ¿no? Mira, políticamente al fujimorismo no le conviene tampoco quedarse en la banca, ¿no? Mirando nada más, ¿no? El fujimorismo tiene que de alguna manera acompañar al gobierno sin que se entienda pues que están haciendo una especie de cogobierno, sino acompañarlo en el sentido de tratar de viabilizar ciertas cosas que el gobierno necesita, ¿no? En el tema de la delegación de facultades, yo ahí sí tengo ciertos reparos, por ejemplo, ¿no? No me queda claro cuál va a ser estas reformas 2.0 que van a hacer y que en su oportunidad ya tuvieron y que no hicieron, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí, el Congreso, ya no el fujimorismo, el Congreso en general, tiene que analizar muy bien cuál es el pedido de facultades que se le va a hacer muy detalladamente, el plazo que se le va a dar y para evitar justamente que estemos en lo mismo que pasó la vez pasada, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿117 decretos o 112? Más o menos. 112 creo que fueron, ¿no? Que se supone que eran todas las grandes reformas que quería hacer el gobierno, ¿no? Y ahora se supone que ahora hay un segundo piso de reformas, ¿no? Ya el gabinete tiene, ¿cuánto? 45 días, 50 días en funciones. Con 50 días se supone que ya han trabajado las reformas que necesitan y si es que se le da la delegación de facultades, ¿no? Que eso sería una prueba de fuego, como dice César, de la voluntad de apoyar, en ese caso básicamente al fujimorismo, porque tienen 71 votos, o sea, es básicamente, depende de ellos darle o no las facultades al gobierno, ¿no? Dárselas pues por un plazo corto, pues no le dar 90 días, porque eso ya sería pues un escándalo, ¿no? Sí, claro, pero, o sea, me parece volver a una visión bananera de que, por ejemplo, por el tema de que no les digan obstruccionista, tendría Fuerza Popular que darle el sí a las facultades legislativas. Porque lo que ha demostrado con las primeras es que tampoco tenía idea qué en verdad qué quería aplicar, o sea, no supo muy bien para qué pedir las facultades, o sea, no tiene una idea tampoco. Entonces, no se trata de decir que Fuerza Popular, para que no lo tilden de obstruccionista, tiene que darle las facultades. El Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo mayor en explicar por qué necesita ahora estas facultades. Yo no te estoy diciendo que el fujimorismo en automático le tiene que dar las facultades. Yo lo que te estoy diciendo es de que el fujimorismo tiene que analizar qué le están pidiendo y en función a ese análisis decirle, ok, te puedo dar esto y esto no, porque es inviable o lo que sea. Claro, pero ahí yo coincido contigo en algo, Cristian. Esta segunda petición de facultades delegadas revela pues de que el gobierno en realidad no tiene claro qué cosa quiere hacer. Pero también revela que Fuerza Popular tampoco la tiene, porque la otra opción de Fuerza Popular no sería te doy o sí te doy, obstruccionista si no te doy. No te doy porque yo ya lo tengo y yo confío más en mis capacidades legislativas porque aquí tengo la opción, pero tampoco tiene otra cosa. Entonces también es un poquito de lavarse las manos. Sí, también. Se supone que la ronda de conversaciones que está sosteniendo Mercedes Arauz estos días con las distintas bancadas está dirigida justamente a desbloquear cualquier resistencia a la delegación de facultades. Correcto, pero como bien dijo César, vamos a ver, ¿no?, si al final del día obtiene o no esa delegación de facultades y evidentemente eso constituirá en una prueba de fuego política, su primera gran prueba de fuego. Y después la ejecución, una vez que te otorgan las facultades, ¿no? Por algo es ejecutivo. Mira, pero más allá de las facultades hay otros temas de fondo. No me digas la pena de muerte. No. Yo no estoy con la pena de muerte. No, yo sé que no. Pero ahora se ha instalado este tema, pero ¿quién ha instalado el tema de la pena de muerte hoy día en la agenda de debate parlamentario? Los dos sectores. Enrique Mendoza, el ministro de Justicia. No, parlamentariamente hablando. Fuerza Popular. Bueno, obviamente. Pues, pero ¿qué? Miki Torres está en contra. Miki Torres está en contra. O sea, sabes que eso está demasiado dividido en ambos lados. Claro, es recursivo, el tema sale cada cierto tiempo. Soy más que de acuerdo con esa idea, evidentemente. Yo lo que creo es que más allá de las facultades... Es un tema que perturba, el gran tema de la relación entre el gabinete Arauz y la mayoría legislativa es si es que se pueden poner de acuerdo para hacer una, dos o tres reformas mínimas. Por ejemplo, el tema laboral en el Perú, ¿no? Sí. ¿no? Hay una ley de proyecto de empleo juvenil, ¿no? El tema laboral en el Perú es una muralla contra la competitividad. Todo el mundo lo sabe eso. Pero no solamente eso. No vamos a repetir los argumentos, ¿ya? Tenemos la legislación más costosa, más sobreregulada. Estamos entre las 10 más costosas y sobrereguladas. Todo el mundo sabe eso. Pero además todo el mundo sabe que la mayoría, tanto del Perú informal como del Perú formal, están por una desregulación laboral.
Pero hay un pequeño sector de sectores, de trabajadores formales que se opone, o un pequeño sector. Bueno, ese sector siempre organiza una salida sobre eso. Entonces la gran pregunta es, ¿va a ser posible eso? Yo pienso que debería ser Por posible. supuesto, el sentido común dice que el sentido común te dice deberíamos poder llegar a esos acuerdos, ¿no? Pero para eso, ¿sabes qué? Yo creo que los primeros pasos que ha dado el gabinete Arauz son positivos, ¿ya? Porque mira, ustedes han estado haciendo un balance de Fuerza Popular, ¿no? Yo creo que... De la coyuntura. No, pero también de Fuerza Popular. Mira, yo creo que las aproximaciones que ustedes plantean son correctas, ¿ya? Pero olvidan algunas cosas, mira. El primer año de gobierno, Fuerza Popular ha estado a la defensiva. Ha estado luchando para que no lo fracturen. ¿Cómo? Perdón. Ha estado luchando para que no lo fracture. ¿A Fuerza Popular? Sí, claro. Fuerza Popular ha estado luchando para no ser fracturado, me imagino, por fuerzas... No, pues. Por PPK. Imagínate, pues, ¿te acuerdas de la cuestión de confianza? Necesitamos ¿No? una explicación un poco más elaborada, No, mira, porque no te he cogido el concepto. Los grandes políticos del Ejecutivo, en la época del gabinete Zavala, creían, en vez de establecer una relación con una mayoría legislativa, como se establece en Estados Unidos, en Inglaterra, o en cualquier democracia, o en España si quieres, o en Chile, acá está más cerca, en Chile, no es decir, tratar con la mayoría legislativa, buscar acuerdos, buscaron dividirla, ¿no? Con este fenómeno Kenji, que es realmente... Pero eso no solamente, querías? ha sido de un lado. Pero Claro, ¿qué querías? es lo que dice César. Pero espérate, Víctor Andrés, déjame disculpa. explicar. Entonces esa fuerza, antes que sigas con el ¿qué querías si a los 30 días se habían tirado al mando al ministro de Educación? Está bien, pues, está bien. No, es que... Maestro, es que escúchame, mira, si tú quieres polarizar, todo termina en guerra. Pero si tú quieres hacer un análisis de la polarización para salir de ella, es posible los acuerdos locales, ¿no? Entonces yo simplemente estoy mencionando, quiero entender qué es lo que está pasando con Fuerza Popular, que es muy peligroso para mí, ¿ya? Porque Fuerza Popular se ha encerrado en sí misma en esta coyuntura, ¿no? Lo que digan los medios no tiene ninguna influencia en Fuerza Popular. En una sociedad democrática eso no pasa, porque los medios, las opiniones, influyen en los partidos, son parte de la lucha ideológica. En el Perú no. Lo que digan los medios no tiene ningún resultado en Fuerza Popular. Al contrario, si los medios dicen sí, ellos dicen no. Es mejor que los medios no opinen sobre Fuerza Popular porque sale lo ¿Y eso contrario. te hace recordar alguna década pasada? Pero Víctor Andrés? eso no está bien, pues. Eso no está bien. Discúlpame, ¿te hace recordar No. alguna década pasada ya vivida o sufrida? Es que yo no, mira. Pero discúlpame, pues. Es que yo no voy a caer en tu escenario. No estoy planteando ningún escenario. Mira, tú quieres irte al pasado, vete al pasado, chao, te digo. Yo no me estoy yendo al pasado, estoy mirando el presente. Mira, yo lo que te digo, Iván, si te vas al pasado, te despido al pasado. Mira, lo que te digo, Iván, es, hoy el gabinete Arauz tiene que evitar los errores del gabinete Zavala. Porque mira... Te lo voy a poner de otra manera. Hoy Fuerza Popular tiene también, que evitar los errores del pasado. Te suscribo, te lo suscribo, pero volvemos al presente. Pero volvemos al presente. Es parte del presente. Claro, pero te lo suscribo. Te lo suscribo. Es parte del presente hoy día, lamentablemente. Ok, entonces la pregunta es esa. La pregunta es esa. Pero vayamos para al ti, tema. Mercedes Arauz lo está haciendo. Lo está haciendo. ¿Y Fuerza Popular? Mira, hay en Fuerza Popular... Lo Mi que a mí me ha pregunta se preocupado... ¿Fuerza Lo que Popular me lo está haciendo o no? En parte, pero también tiene el O sea, más otro Mecha, lado. más el gabinete Arauz que Fuerza Popular. Creo que en los dos sectores ha surgido un sector pro acuerdo, pro entendimiento, que más o menos se está explicando este momento, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es afirmar a esos dos sectores para que se impongan y organicen una salida del país, ¿no es cierto? Mira, pero... Dame un minuto. No, pero si te he dado todo, si te he dado todo. Todo el programa está pasado pidiendo minutos, hombre, por Estoy favor. en minoría, pues. Todo Estoy en minoría. termina, por favor, para después pasar. No, mira, hay algo muy peligroso que debería llamarnos la atención. Es decir, lo peligroso en Fuerza Popular es que ha empezado a hacer algunas concesiones al populismo, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Ha empezado, digamos, esta ley de cabecera y cuencas es Las exoneraciones tributarias. los temas ¿Y tributarios. eso es culpa ¿no? de quién? Es parte de esta guerra, de esta imposibilidad de escuchar a otros. Están el gran problema
es que Fuerza Popular se está encerrando. ¿Pero por en qué su se está estructura encerrando, orgánica. Víctor Andrés? Porque hay una guerra, ha habido una guerra política, ¿Entre una polarización quiénes? entre ejecutivo Pero y legislativo. lo que- No has visto una guerra, si no has visto... Pero lo que, No, te, lo que te discúlpame. trata de decir, Hemos Iván, estado en dos pero países. escucha, pero lo que te trata de decir, Iván, es que es Discúlpame, hermano. responsabilidad compartida. Discúlpame. Hemos pero- estado en dos países. No hemos estado en dos países. Yo Sí. creo que tú ves las cosas, ¿no es cierto?, un día con un ojo y el otro día con el otro. Discúlpame. Pues con los dos veo. Discúlpame. Normalmente se han sentado Discúlpame. juntos, Víctor Andrés y Iván, Discúlpame. hoy día los he puesto al frente. Discúlpame. ¿No me puedes decir, o suena poco verosímil, que el enfrentamiento ejecutivo-legislativo es el que ha generado, ¿no es cierto?, este hermetismo y este autoencierro, este enclaustramiento en una suerte de campana de cristal de Fuerza Popular? Claro que sí. Explícame cómo. ¿Cómo y por qué? Bueno, A ver, yo creo- César. no, que agregar, No veo cómo el agregar hombre está buscando. No, este agregar un protagonismo, elemento, ¿no? Iván, No- que sí no le hay- da, no hay lugar a dudas. en parte, digo yo, la razón a Víctor Andrés. Recuerden que ha habido un entorno también en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que quería cerrar el Congreso, ¿no es cierto? Pero claro. Patear el tablero, eso lo han gritado en columnas. Ya ven, yo les dije, les advertí, Pedro Pablo Kuczynski, no te vas a entender jamás con el fujimorismo no ha No, cambiado, está ahí. no va a cambiar, tiene la esencia autoritaria, son unos miserables, corruptos que no les puedes dar ni un milímetro. En esos términos Pero después alentaban, sí, ¿no es cierto?, al es gobierno cierto, para como eso. también de parte de Fuerza Popular, no hay que Exacto. perdonarle ni una, Ha habido- PPK hay que chacar Y en de eso los salió el lados. discurso, efectivamente, Había un de Keiko discurso en ese- Fujimori, había un discurso en de ese Keiko sentido, Fujimori César, diciendo que no le iba a discúlpame, permitir. Pero discúlpame, claro que había un discurso en ese sentido y seguramente lo va a seguir habiendo. No, es que no hay que... Pero discúlpame, alentar- pero perdona. ¿quién colocó la pica en Flandes? Partamos- Empezando el quinquenio. Partamos de un hecho ¿Quién? que... ¿Quién? ¿Fuerza Popular? ¿Cómo? ¿O no? Tirándose abajo Ya, Saavedra. te hago una Iván, pregunta. Iván, la Permíteme, responsabilidad es discúlpame. compartida, la Mira, responsabilidad es compartida mitad, o alguien Ya, más que el ahora otro. sí. No Mira, antes. mira, No antes. ¿Antes mira. quién? ¿Fuerza Popular Yo más? creo que sí, por Mira, supuesto. permíteme claramente. hacerle una pregunta a Iván, Dale, que quiere hacer escucho. preguntas. En una democracia como Estados Unidos, un gobierno de la tercera bancada del Ejecutivo pondría al ministro que más polariza y desata conflictos con una mayoría legislativa. Después de ¿Quién ver era a... ese? Después ¿Quién de era ver ese? a No, Trump- te hago una pregunta. Te estoy respondiendo. No, a Saavedra, que era la némesis del fujimorismo. El Partido Laborista pondría, si sería la tercera bancada del Congreso, ante una mayoría conservadora, a la némesis de la mayoría conservadora. Primera pregunta. Segunda pregunta. Pero déjame el responder la Partido primera, pues, Víctor Republicano Andrés. pondría No seas a la atropellador. némesis del Partido Demócrata en la mayoría. Ok, dale. Discúlpame. ¿Tú harías eso? Pero si desde mi punto de vista como ejecutivo considero equivocado o acertadamente que el señor Saavedra es un técnico, desde el punto de vista político. ¿Harías eso? pero si vuelvo a decir, vuelvo a responderte. No, no Si- me has respondido. Te estoy respondiendo. Políticamente. Si considero que el señor Está diciendo Saavedra que sí. ha hecho una gestión en el sector de educación Lo valiosa mantiene. como política pública, lo pongo. Ah, bueno, Además, eres un mal político, además, pues, porque además- entonces Ay. producirías lo que ha pasado en el primer año en Líder, el Perú. por favor. O sea pausa. que ahora Líder, hay que hacer los, No, los la gabinetes. política es diferente. Hay que hacer los Señores, gabinetes en función de la oposición. Líder, por No, favor. pues, eso ya es una dictadura parlamentaria, mi querido No Víctor solamente Andrés. faltan las cuerdas, es un cuadrilátero. Sí, sí, sí. O sea, construir los gabinetes en función de la mayoría parlamentaria. No, pues. No, pues. Así son las democracias, No, Iván. así son las dictaduras parlamentarias. No, así son que las tanto democracias. te regocijan, mi querido No Víctor se Andrés. puede gobernar contra la mayoría legislativa en ninguna democracia del mundo. Pero discúlpame. Mira, cuando cuando Barack Obama... Que no mejor la señora te Keiko pongo un Fujimori ejemplo. nombre el gabinete de Iván, PPK. te pongo un ejemplo. Cuando Barack Obama no tenía mayoría en las cámaras, ¿sabes qué pasaba en el gobierno federal? El jefe de la CIA, el jefe de la NASA, el jefe de la National Security se iban a su casa. Ok, quiero preguntar otra cosa. César, ¿tú coincides con la posición de Iván o de Víctor Andrés? No, yo creo que hay matices acá. No, pero sí, más allá de los vamos matices, a- no, finalmente ese argumento último que dice que no deberías poner a un ministro que es la némesis de la oposición mayoritaria en el Congreso. Es pero claro. Más allá de eso, de lo que se trata es de rescatar a estos sectores, como bien dijo Víctor Andrés en un momento, ¿no?, que están procurando la convergencia. Y Ok. están surgiendo, y yo sí los veo surgir, ¿ah? Tanto en el fujimorismo como en el oficialismo, se ha mejorado por lo menos Ok, el trato ok. y la relación. Para mí eso es un signo de Títer. interrogación Mira, todavía. yo te lo voy a poner de esta manera, Cristian. La relación ejecutivo-congreso es más o menos lo que acabamos de ver entre Víctor Andrés y Iván, ¿no? Así es. No, pero yo estoy pero dando, no, pero estoy ahora, haciendo dale, dale, preguntas dale, y dale, dale, razones. dale, dale. Está claro dónde está ahora la sí. mayoría parlamentaria, ¿no? Con fuerza Algo así aritmética. es, mira. Víctor Andrés te plantea un tema un poco más político y te dice, oye, ¿sabes qué? Si este ministro
genera una especie de incomodidad con la mayoría parlamentaria y como tú políticamente eres débil y tienes una... Bueno, ya no sé si podríamos decir que el gobierno tiene bancada, pero al menos tiene 17 que se sientan en el lugar de PPK, ¿no? Tienes que hacer concesiones con el gobierno, ¿no? O con la mayoría parlamentaria. E Iván, ¿no? Más o menos, no digo que sea así, pero ha escenificado, ¿cómo se llama? La posición del primer año de gobierno de PPK, ¿no? Claro, seguir la ruta del primer año de gobierno. Acá quien ganó la elección soy yo y tú cállate y déjame gobernar, claro, ¿no? Entonces, eso es. claro. Pero ambas posiciones tienen su, como dice César, pero gané las elecciones como ejecutivo para algo, ¿no? Bueno, repitamos el primer año de Zavala. Dite, por favor, dite. Pero, ¿no? Va a sonar chinchoso lo que voy a decir, pero mira, a ver. Yo lo que rescato lo de la mayoría parlamentaria que más o menos defiende Víctor Andrés es... no, yo defiendo la democracia. Dite, para terminar, el tiempo nos gana ya. Que si Fuerza Popular dice A o B, lo han gestado ellos mismos, vamos a llamarlo así, ¿no? El problema del primer año de gobierno de PPK es de que básicamente los trompicones que se han metido han sido por externos al gobierno, ¿no? Como lo decía César. Alguien escribió una columna de hoy, cuestión de confianza, y al día siguiente el presidente cuestión de confianza, y después la retiraba. Alguien decía, pecha el fujimorismo, y pechaba el fujimorismo, y después maquillaban la situación. Sí. O sea, ese es el problema, ¿no? Si es que el gobierno quiso, vamos a decirlo así, pechar pues a la mayoría parlamentaria y dárselas pues de valentones políticos, no hace bien pues en pechar y retroceder. A mí lo que me gusta realmente es que esa relación ha sido castigada para los dos partidos de parte de la población. Solamente la pero una cosa, Cristian, una cosa. Y ahora pido un minuto yo. No, me tengo que ir, 12 en punto de la noche, gracias. La polarización del país, y César y yo los observamos internacionales. Pausa y venimos. Hasta mañana, chao, chao. Y eso que era feriado, caracho, ¿cómo será 10 semanas?